Lo principal que deseo hacer con esto, que por supuesto no es fastidiarlas, es mostrar cómo en la vida real de Miguel de Cervantes existe una relación, él tiene una relación con las mujeres que es principalmente respetuosa. Cervantes no solo no se oponía a las relaciones que tenían sus hermanas y otras mujeres de su familia con, con los hombres que las rodeaban, sino que además las protegía. Como dije en algún momento, él respetaba sus decisiones y además de eso las convertía en personajes de sus novelas. Eh, en la segunda parte de la exposición, que se llama Mujeres de tinta y papel, eh, hablo de las mujeres en los libros, las mujeres de los personajes femeninos de Cervantes, que son estas mismas mujeres que son reales, pero aumentando, magnificando, como si las viéramos con lupa, esas características a veces trágicas, a veces negativas, a veces positivas, pero siempre admiradas por Cervantes. Es decir, Cervantes veía a las mujeres como unos seres respetables, admirables, encomiables, bellos. La imagen que poníamos al principio de las muchachas que estaban frente a la posada y que comenzaron a servirle porque ellas pensaban que podía ser un cliente para esa noche, eh, pero Don Quijote las ve como unas mujeres bellas, como princesas, como mujeres nobles que él nunca se había encontrado porque las servían como si él fuera un rey. Esa debe haber sido la visión que tenía Cervantes sobre las mujeres, porque así aparecen también en sus otras obras, no solo en Don Quijote, que son varias las mujeres que Cervantes y que Don Quijote ve así, sino en otros libros, en casi todos, aparecen esos personajes que son un carácter fuerte, resistente, luchador, como la madre, son mujeres virginales, como su hermana Luisa, eh, que trabaja por los pobres, que cree en Dios, que entrega toda su vida al servicio de los demás, mujeres que se dedican a su familia, como Constanza, que siempre vivió dentro de la casa, que la familia no la quería mostrar y que al final fue quien lo cuidaba cuando él era viejo y quien lo consoló en sus últimos días de vida. Mujeres como doña Catalina, que su esposa, no hemos hablado de doña Catalina, que no se detenía por el hecho de que era casada, que su marido no vivía con ella, pero ella era casada y por tanto tenía que respetarlo. Ella no se detuvo por eso para hacer cosas. Es decir, no llamaba por teléfono a Madrid para preguntarle a Miguel, mira chico, tú me permites que yo vaya a tal lugar y que compre cosas y que, no sé, que contrate un trabajador para que me haga un corral para las gallinas aquí. Les he hablado de las gallinas de Catalina, de las gallinas de Cervantes. Otro día les hablo de eso. Eh, y les recomiendo la película, Las gallinas de Cervantes. Catalina no se detenía por eso. Es decir, Cervantes veía en las mujeres ese, ese espíritu libre, bueno, un espíritu normal, ¿no? Como es de todos los seres humanos, solo que en la época de Cervantes no se entendía que las mujeres tuvieran ese espíritu libre como tenían los varones. Él no solo lo observa, no solo identifica que las mujeres de su familia y otras mujeres tienen ese espíritu, sino que además lo respeta, no lo reprime como hace el resto de los varones. Y además lo ampara, lo protege. Él las protege cuando ellas se comportan de esta forma. Al final no al final, cuando ya Cervantes era un hombre mayor y, y uh, y vivía con ellas, él era el único varón que había en la casa, donde había 5 o 6 mujeres, todas de su familia. No tenían sirvienta, pero si hubieran tenido, no tenían sirvientes, pero si hubieran tenido, habrían sido mujeres. Y, y, y Cervantes no era precisamente, hay testimonio escrito sobre eso, no era precisamente el jefe de casa dictatorial
que humilla a las mujeres simplemente porque quiere mostrar que el poder lo tiene él. Él simplemente vivía con su familia. Que ellas fueran todas mujeres y él fuera hombre era como un accidente para Cervantes. Eh, y eso no solo hay testimonio escrito de eso, documentos reales, sino que aparece en la obra de ficción del autor. Eh, hay una, hay una historia, una novela ejemplar que aparece en un libro que se titula así, Novelas Ejemplares, y son 12 novelas que aparecen en ese mismo libro en que hay una mujer que no solo es un espíritu libre, sino que además se comporta como algunas de las servantas, ¿no? Que pretenden engañar a los novios o sacar provechos de ellos. En la novela se titula Un matrimonio engañoso, un casamiento engañoso, en que el narrador es el muchacho, el novio, el que se casa. Y los lectores sabemos desde la primera palabra de la historia que él lo que pretende es burlarse de esta mujer con la que se va a casar porque él cree que ella tiene una gran fortuna. Y él planeaba que una vez que se casaran, él iba a hacer una triquiñuela legal para arrebatarle a ella toda su fortuna, quedarse con su casa y dejarla en la calle. Y después, el primer día de matrimonio, eh, después de la noche de bodas, ella sale al mercado con una sirvienta y llega alguien a la casa y le dice, ¿usted qué hace aquí? Bueno, yo soy el dueño de la casa. No, señor, la dueña de la casa soy yo. ¿Dónde está Estefanía, mi sobrina, que vive aquí? Le voy a decir que se vaya, porque si mete hombres en la casa no me conviene esto para mi reputación. Resulta que era Estefanía quien lo había engañado a él. Él creía estarla engañando a él, a ella, y resulta que Estefanía había hecho un truco, una triquiñuela mucho más habilidosa que la de él para quitarle lo poco que él tenía. Y logró hacerlo y se escapó. Ella no fue para el mercado nada, ella se fue con lo que le acababa de quitar a él, que creía que la estaba engañando a él. Y el que se quedó en la calle fue él. Es decir, que Cervantes considera a las mujeres también capaces de hacer estos, estos manejos, estas manipulaciones incluso de la ley uh, para, para favorecerse a sí mismas. Aunque el ejemplo sea delincuencial, eh, puede servirnos para demostrar que hasta en el ámbito de la delincuencia las mujeres tienen la misma capacidad que tienen los hombres y eso era algo que sentía y que creía Cervantes todos los días de su vida. Yo planeaba que con esta que iba a decir, y si son capaces de hacer las mismas triquiñuelas en el terreno de la delincuencia, pues entonces también son capaces de las mismas grandes cosas de las que son capaces los hombres y de los mismos sueños, de las mismas grandes hazañas y también de lo más bajo y de lo más vil. Eh, yo pretendía con esta exposición, que ya vamos a detener, eh, a menos que ustedes tengan preguntas y comentarios, para entusiasmar a los estudiantes con la lectura de Don Quijote, donde aparecen episodios y más de episodios donde uno puede ver fácilmente que la visión que tiene Cervantes de las mujeres es hermosa. Es una visión llena de justicia, porque no solo el personaje anda por el mundo buscando damiselas que defender, sobre todo para defender su honor, que lo primero que salía mancillado en aquella época cuando las mujeres empezaban a relacionarse con los hombres, sino que además defenderlas físicamente y darles su puesto y tratarlas como seres dignos de respeto. Y una parte importante de lo que yo planeaba decir hoy, que quizás lo diga otro día, es, bueno, unos comentarios sobre el discurso de Marcela, que ya les puse en el foro. No les puse el comentario, les puse una invitación a leer y a comentar el discurso de Marcela, que es también parte de la primera parte de la novela, que creo que la profesora Machuca también invitó a leer. El discurso de Marcela es quizá el primer discurso feminista de la historia y está en Don Quijote, un libro que fue escrito hace más de 400 años y no fue escrito por una mujer precisamente.
Ah, si leen lo que puse en el foro y siguen la lectura en el libro, en el capítulo 14 de Don Quijote, van a ver que Marcela no solo es inteligente, no solo es habilidosa, no solo es bella, sino que además es capaz de defender sus puntos de vista sin atropellar a los demás. Más habilidosa que un abogado dando argumentos y en el terreno de las relaciones amorosas, sencillamente ella argumenta que ella no quiere ella no se quiere casar. Ella quiere vivir tranquila con sus animales en el campo y sin ofender al muchacho que la cortejaba, ella simplemente le dice, no, yo no me quiero casar, tú eres una buena persona, eh, seguro que te mereces a la mejor mujer del mundo, pero esa mujer no soy yo. Y no estoy obligada a quererte solo porque tú me quieras a mí, eso es absurdo. Yo sencillamente no quiero nada con los hombres, yo quiero estar en el campo con mis animales. Es una defensa de la dignidad de los hombres, perdón, una defensa de la dignidad de las mujeres que yo pocas veces he encontrado en otros textos. Entonces, chicas, para no fastidiarlas más, díganme si tienen algún comentario o alguna pregunta y las dejo en paz. Hay que hacerle honor a Don Quijote, hay que dejar en paz a las mujeres, ya basta. Hasta el momento solo tengo a Gabriela, Isabela y a Dara, son mujeres las tres. Todos los estudiantes que se han conectado hoy han sido mujeres, muy apropiado para el tema. Bueno, profe, yo no tengo ninguna duda. Ok, magnífico. Yo si encuentro en algún momento la versión definitiva de ese documento que estaba utilizando, os lo puedo pasar para que lo reviséis, pero sí pienso pasarles el artículo, que es tiene menos páginas, ¿no? Con menos comentarios. Puede ser más interesante leer eso que escuchar la charla. Perdón, se me puso aburrida la charla sobre los Cervantes. Isabela dice, todo bien, profe, gracias por su tiempo. Ahora me toca aclarar un poco más este árbol genealógico. Ah, sí, bueno, puede ser útil, pero no sé. Eh, puede ser sencillo. Cervantes tuvo esas tres hermanas y una de ellas tuvo una hija que lo cuidó cuando era mayor. Todas aparecen en sus obras. Es una cosa muy curiosa y hermosa al mismo tiempo, ¿no? Todas esas mujeres, su mamá, su abuela, sus tres hermanas, incluso la monja y la sobrina, su esposa, su hija, todas aparecen en las obras. En alguna obra de Cervantes está alguna de ellas o más de una. Pero bueno, tampoco es que, 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 que hay que aclarar el árbol genealógico. Una curiosidad interesante. Es más provechoso leer las obras. Eh, a ver, un momento, que me estoy acordando de un dato que puede estar por aquí. Oye, qué bien que me detuve en Ana Franca, la mujer con la que tuvo Cervantes a su única hija. Qué bueno que me detuve porque de ahí en adelante todas las láminas están desordenadas. Son cosas que iba poniendo ahí para ordenarlas y hablar de ellas. Sí, Ana, ya recordé, Ana es la siguiente mujer de la que iba a hablar y es interesante porque él la conoció en un momento en que decidió dedicarse al teatro, porque no le estaba yendo muy bien con la literatura, entonces él dijo, ok, ahora voy a ser dramaturgo. Y empezó a frecuentar un teatro donde era actor a veces, autor de las obras otras veces, actor, director, etc. Y cerca de ahí había iba a decir una taguara, que se dice, una taberna, es lo mismo, ¿no? Pero entonces una de las mujeres que servía ahí era la mujer del dueño y era una muchacha jovencísima y Cervantes terminó enamorándose de ella y ella de él. Y hubo un momento en que el dueño de la taberna, que era amigo de Cervantes, tuvo que hacer un viaje de unos 3, 4 meses. Y ya ustedes saben quién sustituyó a Pedro, se llama Pedro Rodríguez, creo. Ya ustedes saben quién sustituyó a Pedro en la cama cuando Pedro se fue. Y entonces Ana
que se llamaba Ana Franca, su apellido era Franca, quedó embarazada y lógicamente no podía demostrar que el hijo fuera de su marido, y entonces que cuando regresara Pedro, seguramente iba a matar a Cervantes, que era su amigo, pero le quitó la mujer, entonces lo que tocaba era asesinarlo. Bueno, hacer un duelo, ¿no? Y normalmente los duelos terminaban en la muerte de uno o los dos que se enfrentaban. ¿Qué hizo Cervantes? Se fue para Quibias, se fue al pueblo de Doña Catalina, y en el pueblo de Doña Catalina ese mismo año se casó. Es decir, se liberó del problema del embarazo de Ana, a ver qué hace Ana con ese embarazo que no es de su marido, a ver qué hace el marido con Ana, que está embarazada de otro hombre, pero cuando nació la niña, bueno, Cervantes supo que era de él, pero por supuesto no podía declararse padre de esa niña. Cuando Ana murió, que la niña llamada Isabel tenía 16 años, ya sabemos, la hermana de Cervantes la adoptó, porque el padre legal, pero no era su padre natural, no la quería. Vieron la novela, la telenovela. Ese libro que les digo, las novelas ejemplares de Cervantes, es un libro de telenovelas. Las 12 historias son así como para ponerlas en la televisión y todo el mundo las vería. Esa historia de Ana y Cervantes, padres de Isabel, es todo un chisme, muy sabroso. Isabel, la hija de Cervantes, también aparece en las obras de su padre. Bueno, chicas, ya no las atormento más. Nada, profe, ahora que se va a poner contra los chismes, ahora sí se va a ir. Entonces, bueno, espero que se pongan a leer a Cervantes, que es el autor más grande que hemos tenido en lengua española. ¿Qué dices, Isabela? Que es verdad que ahora que comenzaron los chismes, que es lo más interesante, me voy. Sí, contesto que sí. Sí, es cierto, pero la vida es así. Yo creo que podemos modificar estas diapositivas para convertirlas solo en chismes, ¿no? Y así puede ser más entretenido. Yo recuerdo que ese día que yo di la conferencia en el auditorio, no fue aburrido. Bueno, a lo mejor fue que para mí no era aburrido y la gente del público se estaba aburriendo. ¿Quién sabe? Catalina también es muy interesante. Les voy a contar otro chiste, otro cuento sobre Catalina. ¿Puedo? Díganme que sí, porque ya me siento aburrido. Bueno, díganme lo que quieran. El cuento de Catalina, sí, profe, cuéntenlo, dice Isabela. Gracias. El cuento de Catalina es que, como ya saben, Cervantes se casó con ella, en gran parte, para escapar del problema de que había dejado embarazada a la mujer de su amigo Pedro Rodríguez. Ahora estoy dudando de que Rodríguez sea el apellido de Pedro, pero se llama Pedro. Principalmente se casó con Catalina para eso, para liberarse de ese problema, lo cual es algo así como una vileza de Cervantes para con Ana, y para con su amigo, y para con doña Catalina también, su esposa legítima. También se casó con ella porque doña Catalina tenía dinero. Doña Catalina sí que era noble, no tenía esos problemas de la familia de Cervantes, de que 300 años antes habían sido nobles y ahora ya no eran. No, doña Catalina era de una familia rica que tenía mucho dinero, tenía muchas tierras, muchos trabajadores, tenía prestigio, pero eran de nobleza provinciana. Esquivias quedaba lejos de Madrid. Y entonces yo vi una película en la cual el día en que llega Cervantes por primera vez a la casa de doña Catalina, o la primera vez que la primera vez que la familia cena junta, todos juntos, después del matrimonio de Cervantes y doña Catalina, aparece un tío de doña Catalina, que es un tipo extraño, ¿no? En primer lugar viene con una armadura, que deja la lanza en la puerta, y se quita el casco, el yelmo, ¿no? Y dice a los sirvientes, vayan a alimentar a mi Rocino, a mi Rocín, y mi escudero que se quedó allá afuera. Y hace aquí mucho ruido porque se mueve muy dificultosamente dentro de la armadura y se sienta a la mesa.
y habla como hablaban 100 años antes, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, caramba, se desenchufó esto. Entonces dice ese personaje, vosotros sabéis que allá en La Mancha hubo un hombre muy famoso que tenía un caballo, etcétera, ¿no? Y uno dice, oye, mira, este es Don Quijote. Resulta que Don Quijote era sobrino, era tío de Doña Catalina. No, esa es la interpretación que hace el, el autor de la película. Pero el chisme es que, ya enchufé la máquina, el chisme es que en esa película que se llama Las gallinas de Cervantes, Doña Catalina tampoco estaba muy buena de la cabeza. Y resulta que ella tenía un gallinero grandísimo y ella cuidaba muchísimo a los gallos, no a las gallinas. Eh, y una de las primeras noches en que ellos están en su habitación, o mejor dicho, una de las primeras mañanas en que están en su habitación, doña Catalina se levanta y va a abrir la puerta porque va a traerle algo de tomar o algo de comer a su esposo, su recién estrenado esposo, y, perdón, voy a hacer un paréntesis aquí. Muy poco probable que hace 400 años una familia de la nobleza, en una familia de la nobleza, el marido y la esposa durmieran en la misma cama y que amanecieran juntos. Y además, en esa escena, doña Catalina se levanta y tiene una batita descubierta por detrás, que se le veía todo, y no se pone nada para salir de la habitación. Eso no es creíble. Y además, cuando digo que se le veía todo, quiero decir, bueno, que se transparentaba un poco. Pero hay un momento en que ella se voltea y le da la espalda a la cámara y se le ven las nalgas, ¿no? Que es lo importante en esta escena, ya van a saber por qué. Y eso es casi imposible que una mujer de esa época permitiera que su marido le viera piel que no fuera de las manos, del rostro, del cuello. No, imposible. Pero ese no es el detalle importante. El detalle importante es que cuando ella se aproxima a la puerta, él le dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Y entonces ella se toca atrás y dice, ah, una pluma de gallina. Y se la quita. Y unas mañanas más tarde vuelve a pasar eso, pero ya no es una sola pluma, son varias. Y ella dice, ah, sí, es que las gallinas dejan plumas por todos lados. Y más tarde aparece una escena en que doña Catalina entra en el gallinero de la casa, que era enorme, era su gallinero, eh, y se pone, agarra un palo y empieza a perseguir al gallo y le dice cosas como, eres un traidor, andas por ahí con esas mujeres y tienes relaciones con ellas y tienes pollos con ellas, eres un malvado, no te voy a querer más, y persigue al gallo con el garrote. Y Cervantes, después de la escena, aparece Cervantes que ha estado observando todo y pone cara de, ah, caramba, mi mujer se volvió loca. Total que al final a la mujer le van saliendo plumas en todo el cuerpo y la mujer se vuelve loca y se convierte en gallina porque ella lo que quería era casarse con el gallo del gallinero. Yo he estado buscando ese libro, eso es una novela que se convirtió en película, pero yo vi la película, el libro no lo he leído. Uh, y no existen indicios reales de que doña Catalina estuviera loca, pero sí parece que tenía muchas gallinas. Es más, claro, porque su familia tenía muchos animales, vendían ganado, vendían cabras, vendían gallinas, entonces su dinero venía de eso. Y este autor pues, se puso a lucubrar con eso. Lo cierto es que esa pelea que tuvo doña Catalina en la novela, en la película, con el gallo, parece simbolizar las muchas peleas que tenía con Cervantes. Cervantes no pudo vivir en casa de doña Catalina en Esquivias más de 2 meses o 3, porque inmediatamente comenzaron las diferencias y él se tuvo que ir a Madrid. Además de que Esquivia no tenía trabajo, porque él fue para Esquivias también a hacer un trabajo. La viuda de un amigo suyo que era poeta quería que Cervantes le organizara un libro con los escritos inéditos del autor. Y bueno, él hizo ese trabajo muy rápido, ¿no? Y se publicó el libro y listo, ya no tenía más trabajo. Entonces se tuvo que ir a Madrid para trabajar luego no tenía más contacto con la mujer. A veces ella iba a Madrid
a veces él iba a Esquivias, pero no vivieron mucho tiempo juntos. Vivieron tan poco tiempo juntos que no hubo oportunidad de tener hijos. Además, ella parecía en realidad maniática con el asunto de la convivencia de marido y mujer, ¿no? Por lo cual esa escena de la cama, sí, es muy poco probable. Pero es una película. Eso es una película, no es un libro de historia. Eh, bueno, este libro no parece, perdón, este chisme no parece tan sustancioso como el anterior, pero el cuento de la película de las gallinas sí me parece muy interesante a mí, y quizá si les interesa pueden encontrar esa película por ahí en internet. Eh, a ver, yo creo que deberían ir al foro y hacer comentarios con esa invitación que hice yo a hacer comentarios sobre el discurso de Marcela, que es una cosa muy, muy buena que hay en Cervantes y que a las mujeres les interesa mucho. Eh, no vayan a creer que quiero decir que es lo mejor de Cervantes o lo mejor de Don Quijote, porque si nos pusiéramos a escoger lo mejor de Don Quijote, nos podríamos pasar un año hablando. No estoy exagerando, un año hablando. Cada tema que uno puede conversar, sobre el que uno puede conversar, utilizando como materia ese libro, toda conversación que uno tenga sobre ese tema particular va a durar muchas horas, va a durar semanas, va a durar semestres. Así que no, lo que pretendo es, bueno, como tenemos una sola semana para hablar de esto, ahí está un tema que me parece importantísimo. Eh, Cervantes era feminista ya 300 años antes de que apareciera el feminismo entre las mujeres, y Cervantes era hombre. Así de genial era Cervantes. Don Quijote es, como dijo la profesora Machuca, la primera novela moderna. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que antes de Cervantes las novelas eran muy diferentes de como son ahora. Es Cervantes quien inventó para el mundo entero esa estructura de novela que conocemos ahora, en que, para decirlo con una estructura muy sencillita, para hablar de eso muy poquito, hay un inicio en que hay una situación, digamos que feliz, luego aparece un problema y el protagonista, digamos que emprende un viaje o emprende unas acciones para resolver ese problema. Y durante ese viaje o durante ese trabajo que hace para resolverlo, que puede ser un problema de él o un problema de su grupo, de su familia, de su sociedad, de lo que sea, normalmente es un problema suyo propio. Durante ese tiempo van entrando en acción otros personajes con los que se relaciona, unos son antagonistas, otros solo favorecen, y al final se logra resolver el problema, o bueno, puede ser que no se resuelva, pero porque en Don Quijote no se resuelve. Eh, esa estructura de la que estoy hablando en unos términos vergonzosamente simples, eh, eso no existía antes de Cervantes. Cervantes lo inventó y desde ese día estamos usando esa estructura, bueno, exactamente la misma estructura, pero Cervantes lo cambió todo en la novela, porque antes de Cervantes no existían los saltos en el tiempo, no existía la intromisión de otros géneros, no existían los diálogos tan prolongados, no existía tanta reflexión, a veces filosófica, a veces social, a veces eh, humana, sobre la vida, sobre la familia, sobre cualquier tema. Cervantes introdujo eso, Don Quijote y Sancho van caminando por todo ese camino de la mitad de España y van reflexionando sobre todo. Y las cosas que le pasan siempre son graciosas. Es decir, otro elemento importantísimo, Cervantes introduce el humor y parece que lo introdujera sin darse cuenta. Eh, y puede ser que él haya escrito todas esas cosas muy seriamente, pero sabemos que lo hacía para burlarse de la forma de escribir novelas antes. Y uno lee Don Quijote riéndose y no se da cuenta de que está leyendo una obra profundísima
No se da cuenta porque se ríe, se ríe, se ríe, se ríe. Y ese es otro de esos grandes atributos. Ahora sí les prometo que las voy a dejar en paz. Bueno, chicas, ya está. Si no tienen Muchas comentarios, gracias, profe. perdón, dime. Muchas gracias, profe. Un placer. Estuvo muy buena la clase. Ay, qué bueno que digas eso. Porque yo siento que fue aburrida. Buenas noches, Isabela. Fue un placer tenerte aquí. Hasta luego, Adar. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, profe. De nada, fue un placer. Chaito, chicas.